Nos han vendido la idea de que el amor lo puede todo, que el amor verdadero es más fuerte que la distancia o que el tiempo, incluso que la muerte. En las bodas prometemos estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si la muerte fuera solo un pequeño inconveniente técnico? En el expediente de hoy, El umbral de los amantes, conoceremos a Leo y Eloís, una pareja que decidió tomarse la promesa de ser uno mismo de forma muy literal. Prepárense, porque a veces el felices para siempre es el destino más aterrador de todos. El amor de Leo era una guerra perdida contra la biología. Cada día veía a Eloís desvanecerse un poco más, la luz de sus ojos atenuarse, su risa convertirse en un eco cada vez más frágil. Su apartamento, que antes era un santuario de vida compartida, ahora era un puesto de avanzada médico, con el olor metálico de las medicinas, librando una batalla perdida contra el aroma de las flores que él traía a diario. Eloís, su Eloís, se estaba convirtiendo en un espectro ante sus ojos, y la impotencia de Leo era un veneno que lo corroía desde adentro. La carta del abogado llegó una de esas mañanas grises y silenciosas. Un tío, del que Leo apenas recordaba el nombre, un recluso excéntrico, había muerto legándole la totalidad de su patrimonio, la finca familiar de los Moreau, una propiedad aislada en las frías colinas, abandonada durante décadas. En la mente de Leo no hubo un destello de avaricia, sino una idea desesperada, un escape, un último acto. Vámonos de aquí, Eloís, lejos de los hospitales, de las miradas de lástima, un último lugar solo para nosotros, una casa vieja y grande donde podamos fingir que el tiempo no existe. Para su sorpresa, una chispa de antigua luz brilló en los ojos de Eloís. Una última aventura, susurró ella, con una sonrisa tan frágil que amenazaba con romperse. La finca Moreau los recibió como una tumba abierta. La mansión era una bestia de piedra oscura y madera podrida, cubierta de una hiedra que parecía sujetar las paredes para que no se derrumbaran. El aire era pesado, olía a tierra mojada y a la melancolía de un siglo de abandono, pero era silencioso y estaba solo. Era perfecta. Mientras exploraban los terrenos cubiertos de maleza, la encontraron. Al final de un sendero de estatuas decapitadas por el tiempo, se alzaba una pequeña cripta de mármol blanco, manchada de verde por el musgo. Sobre la pesada puerta de piedra, dos figuras estaban talladas en un abrazo tan entrelazado que era imposible saber dónde terminaba un cuerpo y empezaba el otro. Mira, ya tienen una suite preparada para nosotros, dijo Eloís con una pizca de humor negro en su voz. Leo no rió. Sintió un frío antinatural emanar de la piedra, una extraña sensación de familiaridad, como si una parte de él ya conociera la oscuridad que había al otro lado de esa puerta. Los días pasaron en una bruma de cuidados y silencios compartidos. Eloís extrañamente parecía más en paz, como si la honesta decadencia de la casa reflejara su propia y serena rendición. Pero Leo, él no encontraba paz. Las noches eran una tortura de insomnio, su mente girando en el inevitable abismo de la soledad que se acercaba. En una de esas noches, vagando por la casa como un fantasma, se encontró en la biblioteca. Miles de libros se pudrían en las estanterías, sus lomos agrietados como la piel de un anciano. En el centro había un escritorio de roble macizo. Un cajón estaba cerrado con llave. Impulsado por un presentimiento, o quizás por la pura necesidad de hacer algo, forzó la cerradura con un atizador de la chimenea. La madera vieja cedió con un gemido. Dentro solamente había un objeto, un diario encuadernado en cuero negro, sin título. Lo abrió. La caligrafía era la de un hombre al borde de la locura, una escritura febril y apretada que llenaba cada centímetro de las páginas. Era el diario de su antepasado, Ambrose Moreau, y narraba una historia que era un eco oscuro de la suya, un amor devorador por su esposa, Camille, que también se marchitaba por una enfermedad incurable.
Leo leyó hipnotizado, sintiendo una conexión aterradora con el dolor de aquel hombre a través de los siglos. Pasó las páginas, la desesperación de Ambrose, manchando la tinta hasta que llegó a las últimas entradas. La escritura se había vuelto casi ilegible, pero las palabras que logró descifrar hicieron que su corazón se detuviera. Los necios creen que la muerte es una separación. Error. La muerte es un estado, una puerta a una nueva forma de unión. La carne no es una barrera, es un puente que puede ser cruzado si el amor es larga masa. Y entonces, en la última página lo encontró, un título escrito con una claridad maníaca que contrastaba con el resto del texto: el rito de la unión eterna. Debajo, el procedimiento estaba descrito con un detalle escalofriante y terminaba con una promesa, una frase que se clavó en el alma de Leo, plantando la semilla de la esperanza, tan monstruosa como la propia muerte. Pues, en la oscuridad sellada, la carne recordará el amor. Las dos mitades, una cálida y una fría, se buscarán, se anhelarán y se volverán a tejer en una sola hebra inmortal. El amor verdadero no conquista a la muerte, la consume. El diario de Ambrose Moreau se convirtió en el único sol de Leo. En los días que siguieron a su descubrimiento, el mundo exterior dejó de existir. Se sentaba durante horas en la biblioteca, ajeno a las comidas, al paso del día a la noche, descifrando la caligrafía febril de su antepasado, absorbiendo su filosofía de amor y carne como si fuera un evangelio. La locura de Ambrose no le parecía tal, le parecía una lucidez absoluta, la única respuesta lógica ante la tiranía de la muerte. Su amor por Eloís no disminuyó, pero se transformó. Su cuidado se volvió más intenso, más posesivo, casi ritual. Ya no la veía como una mujer moribunda, sino como la sagrada compañera de su inminente eternidad. El diario hablaba de preparativos, de la necesidad de aclimatar al receptáculo, a la promesa de la unión. El primer paso era la limpieza de la cripta. Una tarde, mientras Eloís dormía, Leo se escabulló a la tumba de mármol. La puerta de piedra se abrió con un gemido que resonó en el silencio del bosque. El interior olía a tiempo estancado y a piedra fría. Con un fervor casi religioso, barrió las hojas secas, limpió el polvo de siglos del sarcófago central, grande como para dos, y pulió la talla de las figuras entrelazadas hasta que el mármol brilló débilmente en la penumbra. No estaba limpiando una tumba, estaba preparando su lecho nupcial. Eloís notó el cambio en él. La desesperación había sido reemplazada por una serenidad extraña y escalofriante. «Pareces diferente, Leo, casi esperanzado», le dijo una noche, con la voz hecha un susurro en la gran habitación. «Lo estoy. He encontrado una forma de que no tengas que dejarme, de que nunca, nunca estemos separados», respondió él, tomando delicadamente su mano frágil. Ella lo miró con la pena de quien escucha el delirio de un ser amado, pero no dijo nada. Estaba demasiado cansada para luchar contra sus fantasías. La noche de la confesión llegó con una tormenta que azotaba la vieja mansión. Eloís estaba débil, su respiración era superficial y el miedo a la nada inminente finalmente agrietó su serena postura. Lloró en silencio, no por el dolor, sino por la injusticia de dejarlo solo. Ese fue el momento de Leo. Se arrodilló a su lado, sacó el diario. No le leyó los pasajes más maníacos, sino los más poéticos. Le habló de Ambrose y de Camille, de un amor tan fuerte que se negó a aceptar el final. Le describió la unión eterna no como un rito macabro, sino como el acto de amor definitivo. No es la muerte, Eloís, es una transformación, un paso a través de una puerta hacia un lugar donde estaremos juntos para siempre, sin enfermedad, sin tiempo, solo nosotros. El diario lo promete. Dice que si nuestro amor es verdadero, puede reescribir la carne, susurró con una convicción febril. La miró y su rostro era una máscara de amor y locura.
No me pidas que te entierre y luego siga viviendo. No puedo, no lo haré. Ven conmigo, Lois. Da este último paso conmigo. Ella lo miró aterrorizada, al principio por la locura en sus ojos, pero luego vio más allá. Vio su amor absoluto y su dolor insoldable. Vio a un hombre dispuesto a ser enterrado vivo solo para no perderla. Y en su estado de debilidad, agotada por la lucha, la idea dejó de ser aterradora. La promesa de no abandonarlo, de un final donde no se separan, sino que se unen de la forma más absoluta, se convirtió en un consuelo perverso. Era su último regalo para él, el último acto de amor. De acuerdo, Leo. Juntos entonces, susurró mientras una lágrima rodaba por su sien. El consentimiento de Lois rompió el último dique de la cordura de Leo. Su obsesión se convirtió en un propósito calmado y metódico. Los días siguientes preparó la cripta como si fuera una suite nupcial. Llevó mantas de lana, almohadas de plumas e incluso colocó un candelabro con velas nuevas en un rincón de la pared. La noche terminó con ellos dos, sentados junto a la ventana de la habitación, mirando la lluvia caer sobre el mármol blanco de la cripta. Eloís se desvanecía, su respiración cada vez más lenta. Leo le sostenía la mano, con el diario abierto sobre su regazo. Ya no había pena en sus ojos, solo una terrible y devota anticipación. El amante había muerto, y en su lugar había nacido el sacerdote de un rito prohibido, esperando pacientemente la muerte de su diosa para poder unirse a ella en el altar. La muerte de Eloís llegó como el diario había predicho, no con una lucha, sino como una rendición, un suspiro final en la quietud de la noche. La tormenta había cesado, dejando un silencio sepulcral sobre la finca, un mundo lavado y esperando. Leo, que había velado a su lado durante 2 días sin dormir, no sintió el desgarro del dolor, sintió el chasquido de un mecanismo poniéndose en marcha. La hora había llegado. Será hermoso, mi amor, te lo juro, le había prometido él a Eloís en sus últimos momentos de lucidez, y se creía cada una de sus propias palabras. Con una fuerza que no sabía que poseía, levantó el cuerpo frágil y aún cálido de Eloís en sus brazos. No era un cadáver para él, era la llave. La besó en la frente y comenzó la procesión. Salió de la mansión y caminó bajo la luz pálida de la luna a través del jardín goteante hacia la cripta. Cada paso era solemne, decidido. Era un novio llevando a su amada al umbral de su verdadero hogar. Dentro de la cripta, las velas que había preparado le dieron una bienvenida con un parpadeo suave. El aire era gélido. Con una ternura infinita depositó a Eloís sobre las mantas en el sarcófago de piedra. Se despojó de sus zapatos y su abrigo y se acostó a su lado, atrayendo su cuerpo contra el suyo. La calidez residual de ella era un consuelo fantasmal. Extendió la mano, sus dedos rozando el mecanismo de cierre de la pesada puerta de piedra. Por un instante, una astilla de terror primordial, la simple y animal fobia a ser enterrado vivo, luchó por salir a la superficie. La aplastó con la fuerza de su amor y su convicción. Esto no era un final, era el único principio que le quedaba. Tiró de la palanca. La puerta de la cripta se cerró con el sonido de una montaña rindiéndose, un estruendo de piedra contra piedra que selló el mundo exterior. La última astilla de luz de luna desapareció y fueron sumidos en una oscuridad tan absoluta, tan densa que parecía tener peso. El silencio era total. Estaba solo con ella, en su tumba, en su nido. Carne ad carnem, anima ad animam, quod mors separat, amor ligat, comenzó a recitar en la oscuridad. Su propia voz sonaba extraña y amortiguada. Las palabras del diario fluyeron de él, las había memorizado, las había hecho suyas. Esperó. El silencio fue su única respuesta. El cuerpo de Eloís a su lado comenzaba a enfriarse. El pánico, esta vez más fuerte, lo asaltó. ¿Era todo una mentira? ¿La fantasía de un loco?
Iba a morir de hambre junto al cadáver de su amada, pero entonces lo sintió. Una calidez no de vida, sino antinatural, química tal vez, que emanaba del punto donde su cadera presionaba contra la de ella. Un calor que se extendía, volviendo su piel y la de ella extrañamente blandas, maleables. Trató de moverse, pero descubrió que no podía. Su piel se había adherido a la de ella. Un sonido húmedo y desgarrador rompió el silencio. Era el sonido de su propia caja torácica crujiendo, no por una fuerza externa, sino como si sus huesos se estuvieran ablandando y reconfigurando. Un grito de agonía pura brotó de su garganta, pero se ahogó cuando sintió que su mandíbula se dislocaba, su rostro presionando contra la parte posterior del cráneo de Lois, hundiéndose, fundiéndose. El rito era real, la fusión era real, y era un infierno biológico. Perdió toda noción de su propia forma. Su sistema nervioso se conectó con el de ella, y en la oscuridad de su mente conjunta sintió el eco residual del último pensamiento de Eloís, un grito de puro terror al comprender la locura de él. Ese grito ahora era parte suya. Sintió sus piernas romperse y entrelazarse con la de ella, sus columnas vertebrales fusionándose en una única espina dorsal grotescamente curvada. La promesa del diario se estaba cumpliendo, no de forma espiritual, sino literal. Estaban siendo tejidos juntos. Luchó, trató de pensar en sí mismo como Leo, de recordar dónde terminaban sus manos y empezaban las de ella, pero ya no había fronteras. Eran una sola masa de carne mutante y hueso rehecho, una escultura de agonía en la oscuridad. La conciencia de Leo, plenamente consciente, y el eco aterrorizado de la de Eloís estaban atrapados juntos, dos pilotos en una única y destrozada cabina de carne, incapaces de hablar, incapaces de moverse, incapaces de morir. El amor no los había hecho uno, los había hecho algo. El movimiento cesó, la transformación terminó. En la negrura absoluta y eterna de la cripta sellada, sobre las suaves mantas en el sarcófago de piedra, yace ahora una única entidad, una abominación de miembros fusionados y rostros a medio formar, de dos conciencias gritando en un silencio que nunca terminará. El amor verdadero había consumido a la muerte y en su lugar había creado un infierno privado y eterno, juntos.